Pues buen día a todos y bienvenidos nuevamente al podcast de la MEFAC. Nos sentimos muy honrados de tener a estas dos personas que nos acompañan el día de hoy. A mi derecha se encuentra Pilar Turanzas, que es la directora para México y Latinoamérica de HSBC para el producto de factoraje. Y a mi izquierda Víctor Portillo, director para Bancoppel igual del producto. Y que ambos fueron también presidentes de la MEFAC. Entonces contamos con su presencia para escuchar de su experiencia a lo largo de su carrera profesional acerca del tema que vamos a estar hablando el día de hoy, que es factoraje internacional. En ese sentido, Víctor, si nos apoyas a entender un poco más el tema de que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Muchas gracias, Pili. Mucho gusto en compartir este espacio contigo. Cris, un gusto siempre tener mujeres talentosas en esta mesa. Pues el factoraje internacional consiste en una operación en la que se pueden anticipar las cuentas por cobrar, donde una de las dos partes, sea el proveedor o el comprador, se encuentra en un país diferente. Esta es una modalidad pues que lleva algo de tiempo, pero que en nuestro país sigue siendo relativamente nueva. Lo que se trata es de impulsar tanto desde la parte de comercio exterior la liquidez de las empresas, tanto importadoras como exportadoras. Es decir, no solamente las cuentas por cobrar domésticas, que es lo que normalmente se ha financiado, entran ahora en juego para estas empresas que tienen un mercado internacional y que hace posible que con estos mecanismos los bancos y las empresas de factoraje y todos los nuevos jugadores, fintech y demás sean capaces de obtener liquidez. Excelente. Y bueno, Pilar también tiene un rol como parte de la presidenta de la ICC, en cual también ve muchos de estos temas. Entonces, igual, si nos ayudas a complementar esta información, Pili. Sí, muchas gracias, Ana. Hola, Víctor. Qué gusto y muchas gracias a la MEFAC por esta invitación y por esta iniciativa. Cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que es comercio exterior, siempre hablamos temas de aranceles, tratados de comerciales. Por ejemplo, este año se está negociando lo que es el Tratado de Libre Comercio, pero nunca olvidamos un punto importante que es la parte del financiamiento, que justo comentaba Víctor, cómo es esta relación, cuál es la necesidad de financiamiento de los exportadores. Y yo creo que ahorita con estos tiempos tan cambiantes, toda esta situación geopolítica, las empresas piden más opciones, más herramientas para poderse hacer de liquidez. Obviamente, por ejemplo, hay diferentes, herramientas, por ejemplo, diferentes esquemas que hoy en día tienen las empresas y sobre todo, por ejemplo, si vemos ahorita nuestro contexto económico al cierre del 2025, por ejemplo, México creció en más de un 7.5% en todo lo que fueron exportaciones. Entonces, eso quiere decir que las empresas lo están necesitan más opciones de financiamiento. Hablábamos, por ejemplo, también de opciones de cartas de crédito, etcétera, pero realmente lo que buscan las empresas ahorita, que ya están vendiendo más, es también tener certeza de tener una mayor liquidez, por ejemplo, de tener un marco regulatorio mucho más certero. Entonces, nosotros, por ejemplo, como miembros o, por ejemplo, como actores de toda esta parte del mundo de comercio exterior, es darles estas opciones, ¿no? Claro. ¿Y qué creen que es lo que está impulsando más el crecimiento hoy? Igual, no sé, el riesgo, la regulación, la digitalización. Pues es una pregunta muy interesante porque justamente estamos en México, en una de las economías más abiertas del mundo. Nuestro país está muy integrado al comercio internacional y una cosa en la que tenemos que darles más alternativas a las empresas es cómo se pueden financiar en la nueva realidad de la economía mexicana, ¿no? Siendo esta una gran economía exportadora y también importadora. La balanza comercial de nuestro país está muy balanceada hacia las exportaciones e importaciones, muy nivelado. Cada vez se incrementan más las exportaciones y crecen las importaciones. Entonces, lo que está dinamizando el mercado es esta nueva capacidad de las empresas de salir a mercados diferentes, no quedarse solo en nuestra latitud, cada vez más empresas interesadas en exportar. Evidentemente también la parte de la importación va muy ligado al suministro de materiales, de materias primas, de servicios que también se pueden factorear. Entonces, la propia dinámica del mercado mexicano hace que tengamos que tener alternativas nuevas, eficientes, de bajo costo, de costos razonables, tanto para las pymes como para las empresas grandes. Sin duda, y creo que bueno, el potencial local es muy grande, ¿no? Y pues considerando el factoraje internacional un poco, desde ese lado, Pili, ¿cuál crees que sea la complejidad del factoraje internacional contra el doméstico?
Mira, yo creo que, por ejemplo, hablando un poco de cómo está el factoraje doméstico, tal cual, hasta hace unos pocos años, por ejemplo, muchas empresas, sobre todo veamos, por ejemplo, cuál es la base de las empresas que hoy en día hacen, por ejemplo, el tipo de, simplemente vayamos por factoraje doméstico. Por ejemplo, la mayor parte son pymes, el 90% de las empresas que están exportando el día de hoy, por ejemplo, son pymes y que son los proveedores de los proveedores o los clientes de nuestros clientes. Entonces vas formando todo lo que es la cadena productiva. Digo, obviamente en el caso específico de México, digo, a raíz, por ejemplo, todo lo que es la parte de nuestra regulación es mucho más restrictiva en la parte de factoraje. Por ejemplo, si comparamos con algunos otros mercados, por ejemplo, de Europa, por ejemplo, en UK, es muy fuerte lo que es la parte del factoraje, es diferente lo que es la parte de la regulación, pero sí nuestra regulación es un poco más restrictiva, ¿no? Digo, por ejemplo, ahora, hasta hace, como comentaba, hasta hace unos años, muchas de las empresas pymes pensaban que el factoraje era únicamente para cierto segmento de empresas. Y no, la realidad es que, por ejemplo, si partimos de una tesorería, lo que sea más sofisticada o la más sencilla, que puede ser de, por ejemplo, de empresas que son de AAA o empresas mucho más pymes, si tienen una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, ya pueden utilizar lo que es hoy en día el factoraje. Entonces yo creo que ahorita, por ejemplo, que comentaba Víctor también de que las empresas están utilizando, creo que, por ejemplo, se están dando cuenta que cualquier tipo de empresa puede utilizar el factoraje. Digo, en algún momento, por ejemplo, me da, cuando daba pláticas, por ejemplo, a las pymes, ellos pensaban, no, yo no tengo acceso a esa parte del factoraje. No, sí, cualquiera, como lo comentaba, cualquier empresa, por ejemplo, sea una tesorería mucho más sofisticada o no, y tenga una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, puede hacer uso de este tipo de herramientas. Entonces, como que eso se ha ido desmitificando un poco, las empresas sienten más con más confianza de contactar a los entes, bancos, etcétera, las empresas que están haciendo hoy en día factoraje para poder tener acceso a la parte de factoraje doméstico. Si ahora obviamente vamos, por ejemplo, la parte internacional, digamos, hay diferentes también estructuras, por ejemplo, Bancomex tiene, por ejemplo, estructuras donde hay como garantías, donde tienes también el riesgo comprador, porque también otro punto que también están viendo las empresas, no es solamente hoy en día, ya, como decíamos, ya venden más, pero también quieren tener certeza, cubrir todo lo que son los riesgos, por ejemplo, porque muchas veces no conocen a su comprador. Veamos una empresa que es una empresa mexicana, aquí que está exportando, y a lo mejor el comprador está en China o en alguna otra entidad, y no se conocen. Ahí, por ejemplo, esa desconfianza. Entonces, digamos que hay estructuras en donde, por ejemplo, se mitifican esa parte de los riesgos compradores, lo que es la parte regulatoria, que da mucho más confianza para poder incrementar este tipo de operaciones, ¿no? Sí, no, muy interesante y la verdad es que creo que es de los puntos principales de tener este tipo de conversaciones, ¿no? Difundir mayor información de qué es el factoraje tanto doméstico como internacional para que las personas que nos vean y nos escuchen puedan aprender más y sepan que tienen beneficios a su favor, ¿no? Y al final, pues, creo que también sería importante conocer qué es lo que nos preocuparía más, ¿no? O sea, en un factoraje internacional, la parte de crédito, la parte de con qué país estamos haciendo, la parte del riesgo cambiario, no sé, Vic, cómo lo veas. Déjame hacer una pausa aquí antes de responder tu pregunta, Cris. Creo que es importante regresar un poquito a la esencia del factoraje, ¿no? Y me gustaría explicarlo de dónde surge y qué es, ¿no? Quizá nos pasamos muy rápido a hablar de la parte internacional. El factoraje parte de un dilema comercial. El proveedor quiere vender, le interesa vender y le interesa vender al mejor precio y en las mejores condiciones. El comprador quiere comprar la mercancía que le satisfaga en tiempo y forma al precio más barato posible. Y quiere pagar cuando está contento con la entrega y con la mercancía que recibió. El proveedor da por asumido que entregará con calidad y a tiempo y quiere cobrar lo antes posible, mientras que el comprador quiere pagar cuando está contento con la entrega. Entonces surge el dilema de cómo hago para que uno que quiere pagar a plazo y el otro que quiere cobrar de contado, uno que quiere dar por sentado que la calidad está resuelta y el otro que quiere mantener la prerrogativa de decidir si la mercancía cumple sus estándares. ¿Cómo podemos ahí ayudar a este dilema entre dos entidades económicas que quieren hacer negocios y que se necesitan mutuamente? Es cuando surge la parte de un tercero, un intermediario financiero, que es justamente donde viene la esencia del factoraje, del factor, ¿no? La esencia de esto es cómo financiamos una cuenta por cobrar de alguien que está vendiendo a plazo.
porque hoy en día los proveedores quieren competir no solamente en calidad y precio, sino en condiciones financieras también. Y hablando de la parte internacional, las empresas mexicanas exportadoras compiten por precio, por calidad y tienen que ofrecer condiciones comerciales, por ejemplo, cobrar pues al mayor plazo que se pueda, ¿no? Y eso pues las hace también más competitivas en igualdad de circunstancias con empresas de otros países o de otros continentes, asiáticos, latinoamericanos, europeos, da las mejores condiciones, aprovechando nuestra ventaja geográfica, por ejemplo, de estar al lado de la economía más grande del mundo, que es la de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el factoraje viene a resolver esa disyuntiva. Un tercero que tiene la capacidad financiera de anticipar y resolver para ambos esa disyuntiva de cobrar de contado y que el otro tenga la capacidad de pagar a plazo una vez que está contento con la entrega comercial y los términos comerciales, la mercancía, el precio, etcétera. ¿Qué es lo que hace distinto al factoraje internacional? Lo que lo hace distinto en ese sentido es que una de las dos partes no está en el mismo país. Y normalmente cuando uno hace negocios con una entidad que está en su propio país, pues tienes un conocimiento más cercano, conoces la marca, conoces a las personas, normalmente físicamente, y tienes, digamos, de alguna manera medido el riesgo de a quién estás vendiendo, sabes quién es y más o menos tienes una buena idea, físicamente te podrías desplazar para ir a cobrarle, tomar el teléfono. Mientras que en una transacción internacional, una de las dos partes no reside en tu propio país. Normalmente, por un tema cultural, los mexicanos, y no solo los mexicanos, sino en todo el mundo, asumimos que cuando estás vendiendo a una entidad que no está en tu país, debe tener mejor calidad de pago y más seriedad, ¿no? Que a lo mejor la contraparte que está en tu propio país. Normalmente muchas empresas dicen, los facturajes domésticos las facturas del propio país las puedo factorear, las puedo financiar, pero las internacionales no, porque ellas siempre me pagan, ¿no? Las de exportación, mis clientes en otros países me pagan siempre, es gente muy seria, lo cual sin duda puede ser verdad o no. Y ahí es donde tiene un papel muy relevante el factoraje internacional, porque es tan probable que te deje de pagar una contraparte mexicana como una contraparte extranjera, con la dificultad de ir a cobrarle en otro país, con otra legislación y muchas veces en otro idioma, tener que ir a cobrarle bajo ciertas reglas que normalmente son pues menos conocidas o completamente desconocidas para el proveedor mexicano que estaría exportando. Al revés, cuando una empresa mexicana está importando, pues tiene sus reservas, que la mercancía llegue bien, en los tiempos, conforme al pedido que se hizo, y quiere retener ese derecho, ¿no? Y normalmente muchas contrapartes que le venden a empresas mexicanas, pues también tienen sus reservas, más allá de la parte comercial de que le quieren vender, pues de si paga y qué pasará si no me pagan en México y cómo son las leyes en México. Entonces, ese desconocimiento lo puede complejizar muchísimo. Entre dos diferencias importantes, hay muchas formas de factoraje internacional. Hay una en la que un solo intermediario toma el riesgo de ambos, del exportador y del importador. Ese vamos a llamar el factoraje internacional directo, porque un solo intermediario, un solo factoraje o una entidad toma el riesgo de ambos. Y hay otro que es otro modelo donde hay una empresa de factoraje que toma el riesgo del comprador y otra empresa que toma el riesgo del vendedor. En ese sentido, pues se hace una operación que puede parecer más compleja porque hay 4 jugadores. Hay un comprador, un vendedor, un factor de importación y un factor de exportación. Y en el directo, pues solamente hay uno y normalmente está en el país del comprador o del vendedor, pero pues sigue teniendo más o menos las mismas reglas. Eso puede dar la impresión de que se hace más complejo. Y cuando suena más complejo, normalmente para los clientes les suena más caro. Eso no es verdad necesariamente, ¿no? La realidad es que la tecnología y el conocimiento, los datos disponibles hoy en día hasta Internet de muchas contrapartes han economizado y han hecho bajar esos temas económicos y los riesgos quedan en otro lado, ya sea en la parte legal, en el marco regulatorio, en los acuerdos comerciales. Ese es otro tipo de riesgo, ¿no?
pero no quiere decir que tiene que ser ni más complejo, ni más caro, ni más difícil. Simplemente son reglas diferentes. Y los jugadores de la industria de factoraje nos encargamos de hacerlas más sencillas. Y hay diferentes esquemas que hablaremos más adelante, pero en los que le podemos dar dinamismo y podemos hacer unas transacciones más sencillas y más accesibles para todos, ¿no? Porque en esencia, y la MEFAC siempre lo ha creído, Cris, Pili, corríjanme ustedes, pero el factoraje es ganar, ganar. Correcto. Aquí se trata de que gane el proveedor, gane el comprador, gane la empresa de factoraje y tiene que ser una transacción exitosa para todos. Si no, no sería sostenible en el largo plazo como lo ha sido en muchos años en nuestro país el factoraje, ¿no? Sí, claro. Y Y es como lo que quería preguntarte también, o sea, ¿cuál es, desde tu perspectiva, Pili, cómo crees que nosotros también como intermediarios mitigamos este riesgo país, ¿no? En las operaciones de factoraje internacional? Mira, la realidad, por ejemplo, ahorita que comentaba Víctor, digo, el factoraje es un producto maduro, o sea, en México. Simplemente la MEFA, ¿cuánto tiene? Más de 20 años. Entonces, realmente es un producto maduro. Hay que desmitificar ciertos temas, por ejemplo, que tenemos hoy en día, pero yo creo que ahorita con todo digamos que las actividades económicas, cómo ha cambiado también la operatividad de las empresas, se ha ido desmitificando ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Obviamente toda la parte, por ejemplo, de estar dando a través de la MEFAC, que es, por ejemplo, comunicar cómo son toda esta parte de los esquemas, etcétera. Y sobre todo, por ejemplo, trayendo que las empresas también se vayan acercando, buscando, por ejemplo, cómo son toda esta parte de los esquemas, cuáles son las opciones. Hay, por ejemplo, seguro de crédito, te decía, no vamos a eliminar el riesgo, porque la realidad es muy complicado y hay que ser honestos, siempre va a haber, un 99% de que no vamos a poder mitificarlo, pero sí hay diferentes esquemas, de acuerdo a la operatividad de cada una de las empresas. Ahorita hablábamos, por ejemplo, hace un momento comentaba yo, hay esquemas, por ejemplo, de Bancomex, que también hoy en día tenemos los bancos, por ejemplo, del lado de HSBC, de hacer un banco global, también tenemos esa red, por ejemplo, con nuestras filiales en algunos otros, los bancos que están en algunos otros países, en otras regiones, en donde también, por ejemplo, hoy en día ayudamos hacia los clientes, donde, por ejemplo, es el exportador mexicano y a lo mejor el importador está en Asia, en Europa, en Estados Unidos, digo, porque ya estamos viendo esa actividad económica por parte de los clientes. También hay, por ejemplo, esquemas de seguro de crédito, por ejemplo, con FCI, también hay diferentes esquemas. Entonces, digamos, de acuerdo con la operatividad de cada una de las empresas, también va evolucionando todo, cómo se van haciendo toda esta parte, dando opciones, dando herramientas para que las empresas, al final de cuentas, ¿cuál es su objetivo? Tener un financiamiento, ¿no? Digo, como lo comentaba en su momento, las empresas lo que buscan, ahorita ya están vendiendo, pero lo que buscan es disminuir esa parte del riesgo de poder recuperar mucho más pronto. También los temas regulatorios, hablamos también de temas de conoce a tu cliente, ahorita comentaba también Víctor, oye, yo no lo conozco, el que está en Asia, y el de Asia tampoco no conoce el que está en México, ¿no? Claro. Entonces hay como esta desconfianza y este tipo de herramientas son los que, digamos, lo importante es que ambas partes en donde estén situados se sientan cómodos haciendo este tipo de transacciones. Y ahorita vamos a ver mucho más de este tipo de temas, sobre todo ahorita, por ejemplo, la situación que está hoy en día en México. Hemos visto, por ejemplo, el año pasado fue todo un tema de arancelarios, todo mundo, por ejemplo, con las políticas de Trump, etcétera, pero no nos vamos a meter en un tema ahí, por ejemplo, de macroeconómico, pero realmente todos estos factores afectan hoy en día a las empresas y cómo están vendiendo la parte de sus productos. Entonces, algo que nosotros, por ejemplo, como actores en esta parte del factoraje, tenemos que estar listos para dar a los clientes, a los exportadores, importadores, este tipo de herramientas. Claro, y creo que también nos funciona mucho que nos compartan desde su experiencia algún caso de éxito que hayan presenciado, vivido o manejado desde nuestra trinchera como instituciones financieras. Vic, si nos cuentas de alguno. Qué buena pregunta, porque también es importante ponerle un rostro humano, ¿no? A todas estas transacciones que estamos platicando. Esto no es solamente un nivel macroeconómico, a un nivel sectorial, a un nivel financiero, sino detrás de estas operaciones se trata de financiar a las personas, ayudar a resolver problemas, ¿no? El factoraje, antes de contarles el caso de éxito, quisiera nada más hacer como un marco de esta operación que voy a platicar. El factoraje se puede pactar de dos maneras, ¿no? Normalmente la obligación de pago es del comprador, que es el que está adquiriendo la mercancía, y él tiene que pagar una factura, digamos, un plazo de 30 días, ¿no? Él es la fuente de pago y es lo que vamos a anticipar, y el riesgo crediticio, el riesgo de pago final, el comprador. Por otro lado, el proveedor es el que está cediendo la factura a un tercero, a una empresa de factoraje, y ese tercero puede ceder esa factura
con obligación de repagarla él mismo o sin obligación de repagarla. Esto en el argot financiero le llamamos con recurso o sin recurso, ¿no? Que es una mala traducción de la palabra inglesa inicial que era recourse, que es el derecho a o la obligación a repagarla o el derecho del factor de recobrársela al cedente original. Es decir, te cede una factura con recurso, quiere decir que el cedente, el proveedor, cuando cede la factura al factoraje, tendría la obligación de que si no paga el comprador, él tendría que sacar de su bolsillo y pagársela al factoraje, a la empresa financiera, en caso de que el comprador no pagara, ¿no? Ese sería con recurso. Y sin recurso, cede la factura y ya no hay ninguna obligación para el proveedor o para el cedente, que es el mismo, de pagarla en caso de que no la pague el comprador. Entonces, evidentemente tiene ventajas y tiene desventajas de los dos lados. Normalmente es más sencillo para una empresa de factoraje hacer factoraje con recurso porque tiene dos alternativas, dos formas de evaluar el riesgo. De un lado el comprador, y si el comprador no paga, entonces tenemos al proveedor o al cedente, ¿no? Y es más accesible y es más sencillo. Es prácticamente todas las empresas de factoraje y los bancos se manejan. Mientras que el factoraje sin recurso tiene más riesgos porque solo hay una forma de pago y entonces normalmente está restringido a las empresas de mejor calidad crediticia o mejor situación financiera. Pero evidentemente para el proveedor es mucho mejor porque el momento en el que cede, pues ya, y recibe el dinero, se acabó y ya no tiene ninguna contingencia, aunque podría ser, pues tener otras condiciones, ser un monto menor o tener un precio más alto, en fin, ¿no? Tiene pros y contras. Quisiera platicar y quisiera compartirles el caso de una empresa mexicana que estaba en estas circunstancias. Una empresa mexicana exportadora que vendía a una empresa muy grande de alta calidad crediticia en Estados Unidos. Esta empresa mexicana, resultado de varias negociaciones y crecimiento de su infraestructura y demás, tomó pasivos, no factoraje, pasivos, créditos bancarios duros, tuvo que otorgar garantías de la planta, de los inventarios, en fin, para financiar un crecimiento muy grande de una planta que construía en otro país. Y en algún momento algunos cambios en las legislaciones hicieron que su producto ya no lo pudiera seguir vendiendo con la misma velocidad, le restringieron algunos países, crecieron tarifas arancelarias y desgraciadamente no pudo pagar sus créditos y tuvo que recurrir al amparo de la protección de las leyes para caer en suspensión de pagos, que es una forma en la que la ley protege los empleos y la permanencia económica de una empresa para que en un periodo de reestructura la empresa esté protegida y no tenga obligación de pagarle a sus proveedores. Sin embargo, pues es una crisis financiera mayor porque en ese momento pues ya no es sujeta de crédito, todos los bancos a los que les debía pues fueron a buscarlo, trataron de ejercer las garantías, se empezó a convertir en un problema legal y la empresa seguía produciendo, seguía con un mercado enorme, seguía con grandes necesidades financieras y sobre todo de capital de trabajo. Entonces la alternativa que buscó fue factoraje, porque el factoraje no es un crédito como tal, tiene otra naturaleza, es una transacción comercial que se financia, pero eso quiere decir que tiene incluso un tratamiento contable distinto y tiene ventajas comparadas con un crédito tradicional. Desgraciadamente para esta empresa y la dificultad que encontró es que sus principales cuentas por cobrar eran al extranjero, es decir, eran a Estados Unidos y pues muy pocos bancos podían ofrecerle financiamiento cuando el riesgo está en Estados Unidos y el cedente está en México. Entonces, y además en suspensión de pagos, y además con grandes necesidades de capital de trabajo, y además con todos los bancos encima de la empresa tratando de ejecutar las garantías y quitarle pues lo que había otorgado para recobrar el crédito. En ese momento recurrió a nosotros esta empresa en una situación financiera muy complicada y lo que encontramos fue, bueno, ¿cómo podemos financiar estas cuentas por cobrar si nosotros, siendo un banco mexicano, no teníamos la capacidad tampoco de tomar el riesgo en otro país? Y en este sentido vale la pena un hecho que quizás sea poco conocido en nuestro país, pero que los bancos nos ayudamos entre sí, ¿no? Los bancos siempre tenemos formas de colaborar y tenemos reglas entre los bancos, lo que llamamos la corresponsalía bancaria. La corresponsalía quiere decir que si tú no puedes hacer una cosa en tu país, tienes la alternativa de que otro banco cubra esa necesidad que tú no puedes cubrir en otro país. En este sentido, nosotros como Banco Mexicano
buscamos un corresponsal en Estados Unidos, que lo encontramos, una muy buena contraparte, y este banco en Estados Unidos tomó el riesgo del comprador en Estados Unidos y nosotros tomamos el riesgo del exportador mexicano. Pero aquí es bien importante distinguir, el comprador americano representa un riesgo de crédito, es decir, un riesgo de que pague o no pague. Pero también el mexicano tiene un riesgo, que normalmente es un riesgo performance, o es un riesgo de desempeño, un riesgo operativo, que la mercancía salga con la calidad de vida, que entregue correctamente, que no se la roben en el Inter, que no enfrente un arancel o algo que no pagó, que el transportista pierda la mercancía o sufra un deterioro, en fin, también hay un riesgo. Entonces, ambos acordamos las reglas que deberíamos tener. Ya existen tratados y reglas entre bancos para hacer esto y logramos que el corresponsal americano tomara el riesgo del comprador y nosotros tomamos el riesgo del exportador. Armamos un esquema y con eso le anticipamos el dinero sin recurso, es decir, no teníamos forma de recobrarle al exportador mexicano porque justamente los bancos que estaban en la reestructura o en el problema mayor de la suspensión de pagos no deseaban que llegara un tercero, un banco más a participar pues, de su fuente de recobro, ¿no? Armamos esta estructura, lo financiamos, le dimos financiamiento, salió adelante, logró pagar una parte de los pasivos, reactivó su planta, volvió a comprar materia prima, empezó a funcionar, volvió a jalar la maquinaria, volvió a arrancar, volvió a producir, volvió a entregar, buscó más clientes en Estados Unidos, volvió a crecer, le dio una vuelta y finalmente la historia tiene un final feliz, porque recuerdo que este cliente pues fue mucho trabajo, fue muchas horas. Por cierto, fue en la época del COVID, de la pandemia, Complicado. todo era virtual, Sí. no había presencia, más difícil, y sin embargo esta persona vino, no estaba en la Ciudad de México, como estamos ahora, vino de otra ciudad, vino a verme, todavía estaban muy restringidos los restaurantes y todo, vino con un cubrebocas y me dijo, muchas gracias, sé que te costó mucho trabajo en esta transacción y ya te vine a dar las gracias en persona porque ya no necesito que me financies porque salí adelante. Libré el bache que tenía y gracias al financiamiento que me lograron conseguir ustedes, ya no necesito más financiamiento. Lo cual es maravilloso porque la esencia también de estos financiamientos de corto plazo es que no sean permanentes. Hay otras formas de financiar a mayor plazo, pero las cuentas por cobrar se deben más o menos financiar al plazo en el que se emitió la factura. Si es a 90 días o 180, puede ser 1, 2, 3 vueltas, pero iría en contra de la propia naturaleza la transacción que se hiciera de mayor plazo. Y en este sentido, el darle financiamiento de corto plazo y que en 2 o 3 vueltas él fuera capaz de decir, ya no lo necesito, fue un gran signo de que hubo salud financiera, recuperó la salud financiera, recobró la capacidad de producir y eventualmente, un par de años después, salió de la suspensión de pagos. Entonces, quiere decir que el factoraje internacional puede servir para sanear necesidades temporales, puede servir para sacar adelante a las empresas, para preservar los empleos, para ayudar a la planta económica del país, para mantener las exportaciones. Y en fin, es un ganar-ganar como platicábamos hace rato, ¿no? Sí, no, qué increíble caso de éxito tan satisfactorio, ¿no? Creo que, o sea, y el entender también cómo funciona el producto y los beneficios que le pudo dar a esa empresa en su momento y, pues bueno, satisfactorio también desde nuestra trinchera de institución financiera, ¿no? De que vengan y te agradezcan, ¿no? Es como que la parte humana que hablábamos un poco de estos productos y como el manejo y como el crecimiento de los mismos nos ayuda. Y en ese sentido, Pili, yo quería preguntarte si, bueno, con las últimas tendencias de todo el nearshoring y demás, si has visto que hay más demanda de soluciones de factoraje internacional, usando el caso de Vic como ejemplo. Sí, yo creo que ahorita, por ejemplo, como comentábamos, ahorita con todo el contexto que están teniendo las empresas, por ejemplo, tanto a la parte doméstica como internacional, obviamente las empresas se acercan más, por ejemplo, a los bancos o las entidades que estamos haciendo este factoraje, porque están buscando soluciones. O sea, pues están buscando, por ejemplo, cómo mejorar todo lo que son sus tesorerías, cómo pueden recuperar mucho más rápido, por ejemplo, la parte de liquidez, pero sobre todo, por ejemplo, que tener certeza, ¿no? Es lo que buscan también las empresas. Digo, por ahí también hay diferentes soluciones tecnológicas. Digo, que ahorita, por ejemplo, hay muchos casos que hubo durante el COVID de recuperación o, por ejemplo, también enseñanzas que adelantamos como 10 años todo lo que es el esquema digital.
digo, que tenía que pasar fue lo único bueno que nos dejó, creo que la pandemia, pero la verdad eso nos demuestra que, por ejemplo, que se pueden acelerar las cosas. Yo siempre digo que, por ejemplo, no, la tecnología ya está. O sea, y cada día vemos algo, nuevas plataformas, ahí, por ejemplo, todo lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, nuevos fintechs, etcétera, muchos, por ejemplo, nuevos partidarios dentro de todo este esquema de facturaje internacional, pero justo eso va combinando y eso es lo que también las empresas están buscando, porque también su operatividad está cambiando y siempre quieren, por ejemplo, ir un paso más adelante, por ejemplo, hacer mucho más operaciones, digamos, están exportando más o comprando más y obviamente eso te lleva a, por ejemplo, a mejorar todo lo que es la parte del producto, tal cual, ¿no? Sin duda, y bueno, y las plataformas digitales y demás, ¿no? No sé qué tan cerca veamos esta interoperabilidad real, ¿no? Entre las plataformas globales que nos puedan beneficiar en este sentido. Ahí yo creo que, por ejemplo, digo, algo muy importante, digo, porque sí, la parte digital es muy importante, pero algo que también hay que hablábamos, por ejemplo, ahorita la parte de riesgo, la parte regulatoria, pero también lo que también piden los clientes o, por ejemplo, los que están utilizando hoy facturaje internacional, también tener certeza de que su información en toda esta parte digital está cuidada. O sea, que no vamos a tener, digo, hemos tenido diferentes esquemas en el mercado, etcétera, pero eso también es lo que están pidiendo los exportadores e importadores. Hoy hablamos, por ejemplo, de tecnologías blockchain, donde puedes ver, por ejemplo, todo lo que es la trazabilidad de la operación, pero lo que piden, oye, yo quiero estar tranquilo, quiero estar cómodo, y tanto el importador como exportador, que mi información que voy a ponerlo en esta plataforma digital va a estar cuidada. O sea, que no nadie más fuera de esa plataforma lo va a estar, por ejemplo, utilizando esa información. Digo, hemos visto, por ejemplo, como comentaba, muchos esquemas, por ejemplo, que cada día salen nuevos esquemas, pero yo creo que eso es lo que también piden mucho las empresas. Regresando, perdón, tu pregunta, digo, sí vemos mucho más operaciones, creo que lo vemos en el mercado día a día, pero también tenemos mucho más retos, más oportunidades que tampoco no tenemos que quitar la vista en ese lado. Sin duda. Y en ese sentido, y con todos los estándares internacionales, todas las leyes de privacidad de datos que obviamente son súper relevantes en este sentido y hacia dónde vamos, ¿no? Más era digital. ¿Ustedes qué estándares internacionales creen que deberíamos adoptar para que, pues bueno, en México también explotemos el potencial que tenemos en este sentido? Pues hay mucha información pública que ya existe y que evidentemente si está disponible y la empresa la hace disponible, hay que ocuparla. Normalmente sirve a los que van a tomar la decisión para financiar una transacción de factoraje. Y también muy importante del lado del cliente, saber a quién le entrega la información financiera. Como comentaba Pili, es importante que sepa que más allá de las plataformas tecnológicas, siempre es importante saber con quién estás hablando. Creo que le da mucho valor más allá de la plataforma tecnológica, que no quiero hacerla de lado, pero es más importante tener una empresa de factoraje que sea sólida, que sea seria, que te asesore de la mejor manera, que sea profesional con el manejo de los datos, con la privacidad de la información. Hay mucha información sensible que normalmente un cliente pues no quisiera entregársela a cualquiera, pero cuando hay necesidades de financiamiento urgentes, pues al primero que te trae una buena oferta. Yo en ese sentido quisiera prevenir, sobre todo del lado de los clientes, pues no solamente quedarse con la parte de la plataforma. Las plataformas son muy accesibles, son muy bonitas, cada vez son más atractivas, pero también importan quién es la empresa de factoraje. Así como la empresa de factoraje evalúa al exportador o al importador, también haríamos un llamado para que también el cliente decida con quién quiere trabajar, no solamente por una plataforma bonita o tecnológicamente accesible, o una promesa de que a diferencia de un banco, por ejemplo, una empresa fintech lo puede hacer más rápido. Puede ser, y muchas veces es verdad, pero quizás es más importante pues quién maneja la información, de qué manera, y no darlo por sentado, sino en ese sentido, pues trabajar con la institución que más confianza te dé y que sepas que tiene un buen tratamiento de la información, ¿no? Claro. ¿Y consideran que en México estamos listos para consolidarnos como un hub regional de financiamiento comercial?
Yo digo, o sea, totalmente. Digo, hoy en día, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, los números, o sea, de México, digo, sí tenemos varias oportunidades, pero, por ejemplo, somos el socio comercial número uno, por ejemplo, Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, digo, como comentaba, este año se firma lo que son el Tratado de Libre Comercio. Y si miran, por ejemplo, México creo que es el país, si no me equivoco, con mayor número de tratados internacionales. Entonces, yo creo que la capacidad, por ejemplo, que tenemos hoy en día, por ejemplo, en México, las empresas, todo este dinamismo, yo creo que tenemos bastante buen potencial. Obviamente tenemos seguramente pues temas regulatorios, por ejemplo, ver esta parte de digitalización. Todavía tenemos, o sea, varios retos, pero yo creo que siempre quiero verlo como que del lado positivo, por ejemplo, toda esta parte, digo, a lo mejor temas domésticos, pero yo creo que ahorita la posición como está México, por ejemplo, yo creo que tiene bastante potencial. Ahorita con todas estas guerras comerciales, si ustedes miran el resto de los países, pues obviamente todo este tema arancelario, por ejemplo, los incrementos, ahorita México realmente no se ha habido tan impactado como el resto de los países, pero yo creo que tiene un mayor potencial. Cada vez vemos también muchas empresas que, por ejemplo, que vienen a invertir a México, por ejemplo, que quieren, con el fenómeno de nearshoring, que quieren invertir, por ejemplo, poner sus empresas, que sale mucho más barato, por ejemplo, traer su producción o acercar su producción mucho más, más cerca de lo que son la parte de Estados Unidos. Yo creo que el factor dominante también es ahorita la posición geopolítica que tiene México de tener como, digamos, como vecino con Estados Unidos, eso nos da mucha más ventaja. Y sobre todo, si vemos todo lo que es el continente americano, pues también es un punto importante esa conexión que tiene México con Estados Unidos y México con Latinoamérica. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, mucho con las empresas que a lo mejor tienen sus entidades aquí en México, pero a lo mejor hay subsidiarias que tienen, no sé, en Chile, en Brasil, etcétera, y ven como un parteaguas es la parte de México. Entonces, digo, yo siempre doy una parte optimista. Digo, obviamente hay varias cosas, temas regulatorios, digital, etcétera, que se tienen que resolver, pero sí creo que es una buena oportunidad, por ejemplo, para la parte de México, ¿no? 100%. ¿Y tú cómo lo ves, Vic? ¿Crees que estemos listos? Yo creo que México siempre ha sido un país donde ha adoptado muy rápido las prácticas Ujú. internacionales, en particular el factoraje financiero, desde la Convención de Ottawa del 89, que dio pie a la Ley Mexicana de Factoraje, que del 90, prácticamente un año después, se echó a andar el marco moderno de la regulación de factoraje. Siempre ha sido un país que adopta muy rápido estas convenciones, ¿no? Para beneficio, yo creo que de la comunidad financiera, de las empresas mexicanas. Sin embargo, creo que siempre la regulación y las leyes, la normatividad va un paso detrás de la innovación. Es muy difícil que en cualquier geografía, tanto las reglas, las leyes, alcancen el ritmo que lleva la innovación y más en estos días, ¿no? Donde pues prácticamente ahora con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, pues ya va varios pasos adelante. ¿Qué haría falta en nuestro país para consolidar un hub y realmente que fuera, le diríamos, más dinamismo? Pues entre otras cosas, deberíamos empezar a pensar más allá de solamente el territorio nacional. Deberíamos pensar en uniformizar, por ejemplo, las reglas entre México, Canadá y Estados Unidos. Como nos contaba Pilar, estamos muy próximos a renegociar y abrir un nuevo capítulo del TEMEC. Entonces, en ese sentido, pues sería interesante al menos esas reglas, las reglas que permiten el financiamiento comercial entre estos tres países que forman nuestro bloque comercial más importante, tuviéramos los mismos entendimientos, tuviéramos los mismos acuerdos, tuviéramos un marco general regional y no solo nacional. La regulación americana del factoraje es del 60. El factoring moderno empezó en los Estados Unidos en 1960, aunque los libros de historia hablan de que el factoraje empezó en la Revolución Industrial, en Inglaterra, con los factors que compraban lana de los pastores que estaban en Inglaterra y que se financió la guerra de independencia de Estados Unidos. Eso pues es un marco romántico, interesante, pero la regulación es del 60, de los 80. Deberíamos darle más impulso a reglas que organismos como el ICC, como el UNCITRAL han traído recientemente y donde ya nos han propuesto a México la adopción de nuevos estándares, una nueva ley para regular las operaciones de factoraje, que en nuestro país la mantenemos en estudio, que estamos en adopción, pero debemos darle más impulso para que el marco legal
entre estas regiones, que somos las más activas, más allá de las geografías locales, podamos tener el mismo entendimiento y el mismo nivel para resolver problemas y darle certidumbre jurídica a las operaciones. Y si ahí me permites Claro. complementar, yo creo que es mucho el potencial. Por ejemplo, si nos comparamos, por ejemplo, con países como España, donde, por ejemplo, el factoraje también es un producto maduro. Ahí digo, para darse una idea, por ejemplo, en España creo que, si no me recuerdo, el 20% del PIB, por ejemplo, corresponde a operaciones de factoraje. Con el México tenemos menos del 1%. Y, por ejemplo, tenemos hoy en día, por ejemplo, la factura electrónica, que no todos los países lo tienen. En España no lo tienen. Por ejemplo, todavía tienen, por ejemplo, tienen esa automatización tal cual. Entonces, el potencial es muy grande. Digo, nada más sí, los temas regulatorios, yo creo que ese es el tema, por ejemplo, que tenemos que se ha revisado dentro de la parte de la MEFAC, de la parte de la ICC, pero son los temas que, por ejemplo, digamos, que tenemos que estar revisando, poner atención, porque las empresas piden más este tipo de opciones de factoraje, ¿no? Pero sí quiero dar como un comparativo cuál es el potencial que tenemos hoy en día en México y para convertirse en ese hub, ¿no? Que quisiéramos Y complementándote, Sí. a nivel Latinoamérica, el mercado más grande, bueno, el mercado más grande en las Américas, pues es Estados Unidos, ¿no? Pero el segundo más grande es Brasil, quizá por el tamaño de la geografía, ¿no? Y también tiene una buena penetración del PIB. Pero curiosamente, el mercado chileno es más grande que el mexicano, cuando es una economía Sí. mucho más pequeña que la mexicana y tiene un porcentaje de más del 20% del PIB. Correcto. Y justamente es por esta regulación, por esta facilidad que el gobierno y que las leyes les han dado a las empresas de factoraje. México ocupa un honroso tercer lugar detrás de, si excluimos a Estados Unidos, pero hay países, por ejemplo, que me llaman la atención, como Colombia, que lo ha hecho fantásticamente bien a raíz de varios cambios en sus leyes y ha crecido de una manera enorme. También Perú, y vienen con todo para ganarle ese tercer lugar a México, cuando por el tamaño y la importancia, la diversificación de la economía mexicana, lo abierto que está al comercio exterior, deberíamos tener un lugar más alto. Y no lo digo por ganarle a Colombia o Perú, que lo han hecho muy bien, sino porque podríamos hacer nuestro mercado más grande para tener a más empresas, ¿no? Totalmente. Sí, ¿no? Y espero que estén disfrutando tanto como aquí nosotros la clase de factoraje, tanto doméstico como internacional, con nuestros expertos. Y en ese sentido también te quería pedir, Pili, si nos cuentas algún caso de éxito que hayas vivido a lo largo de tu carrera profesional, como el que vivió Vic. Sí. Bueno, yo creo que, por ejemplo, o sea, hay varios casos de éxito, sobre todo en la parte de la pandemia. Digo, que obviamente las empresas, por ejemplo, cuando ven este tipo de opciones, en donde no solamente, por ejemplo, logras, y que es la satisfacción, logras, por ejemplo, con la empresa que pueda salir de este bache que tiene hoy en día, y sobre todo, por ejemplo, cambia todo lo que es la parte de liquidez, que piden otro tipo de opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, otro tipo de esquemas. Digo, he tenido, por ejemplo, algunas empresas que son de autopartes, automóviles, en donde, por ejemplo, hemos hecho estructuras. Por ejemplo, hace un momento yo platicaba, por ejemplo, de Bancomext, que es en la parte de comercio exterior, en donde una buena estructura, que también se le explique el detalle, también que eso es algo muy importante, por ejemplo, a los clientes, a todas las partes que están participando en este tipo de estructura, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, pero cuando esa es una buena estructura en donde sobre todo estás atacando, por ejemplo, lo que le duele al cliente, lo que le duele a la empresa, bien asesorado, por ejemplo, pueden dar muy buenos resultados, como lo que comentaba Víctor. En este caso, por ejemplo, el caso que yo tuve, igual, por ejemplo, fue una empresa que a lo mejor necesitaba esta parte de necesidad de liquidez, y asociándonos, por ejemplo, con Bancomext, donde tienen buenas estructuras de garantías, digamos que disminuyendo un poco lo que es el riesgo comprador, que en este caso, por ejemplo, Bancomext tenía así un esquema, nosotros teníamos a nuestro exportador mexicano, y ya haciendo la estructura, por ejemplo, mitigando toda esta parte de riesgos, la empresa pudo salir a flote con esa parte. Obviamente, a raíz de eso, pudimos, por ejemplo, también incrementar línea, ofrecerle otro tipo de esquemas, pero sobre todo lo que es satisfactorio, y como comentaba Víctor, es, por ejemplo, que pudiste ayudar a la empresa, porque no simplemente es esa empresa, es también el proveedor de esa empresa, el cliente de esa empresa, es toda la cadena productiva que se ve beneficiada con ese tema, ¿no? Digo, yo creo que hay muchos casos en éxito, pero yo creo que el similar, el común denominador
denominador. Si tú das una buena asesoría con las empresas, que las empresas se acerquen, claramente que veas cuál es el punto que le adolece, que obviamente a lo mejor es recuperar más rápido, o a lo mejor es de que no conozco a la empresa que está en China, etcétera, y le ofreces este tipo de soluciones. Por ejemplo, de ahí se van a salir mucho más casos de éxitos en esta parte, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que, o sea, sin importar en qué sector se encuentren las contrapartes, es relevante entender bien estos esquemas y los beneficios que se les puede dar, ¿no? Para que se acerquen con el banco que, pues bueno, su banco de confianza y se puedan asesorar correctamente para entender en ese sentido. Y bueno, un poquito hacia concluir esta conversación, quisiera preguntarles también cómo ven ustedes el factoraje internacional en 5 años. Pues esa pregunta es muy interesante. Yo creo que lo que hemos visto recientemente y el desempeño del factoraje a nivel mundial, lo único que le va a suceder al factoraje en los próximos años es hacerse más grande, hacerse más exitoso, crecer muy fuerte. Yo creería que la tecnología va a jugar un papel muy importante. Cada vez hay más disponibilidad, es más democrático el acceso a la tecnología. En ese sentido, creo que va a haber más jugadores tecnológicos que ofrecerán plataformas más robustas, más sencillas, más accesibles para todos, que se pueda disponer, será una factura nacional o internacional desde tu celular, con un comando de voz. En fin, la tecnología va a jugar un papel bien importante, tanto en la parte hacia el cliente como en la parte de los procesos internos de las empresas de factoraje. En ese sentido, el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial agéntica, es decir, tener agentes dedicados a resolver temas de procesos internos más rápido y más eficiente, también lo estamos echando a andar, será una realidad muy pronto y veremos que muchos procesos que hoy en día tardan días, tardarán horas o minutos, sobre todo en los bancos que normalmente son más lentos y no tienen la capacidad de respuesta que una fintech puede ofrecer. Pero también quiero pensar que esta falsa disyuntiva que hemos encontrado muchas veces entre una fintech que compite contra un banco, yo creo que es una guerra dispareja y un mercado mal entendido, porque los dos tenemos un lugar, tanto los bancos como las empresas de factoraje, las fintechs, tenemos un lugar. Lo que yo quisiera pensar es que en 5 años encontraremos que las fintechs tienen un lugar en el mercado muy importante. Es atender ciertos sectores, ciertos nichos donde los bancos o no llegan, o son más lentos, o no tienen interés. Mientras que los bancos tienen capacidad de fondeo y tienen solidez, tienen un capital muy sano, ¿no? La banca mexicana o que opera en nuestro país tiene también un nivel de capitalización muy alto, ha generado ingresos récord en los últimos años, está bien capitalizada, pero no tiene la capacidad de reacción o de servicio que puede tener una fintech. Quiero pensar que en los próximos años veremos consolidación de alianzas entre fintechs y bancos, donde el banco fondea una fintech y el fintech origina y da un servicio de primera hacia el mercado, fondeado por un banco. En ese sentido, pues el banco se convertirá en un hub de muchos emprendedores y de muchas empresas fintech que servirán hacia el cliente final con la capacidad de fondeo del banco y dando financiamiento accesible para todos. Entonces, estas alianzas creo que serán importantes, más jugadores, más consolidación con el uso de la tecnología, y también quiero pensar, como ya es en otros países, y nuevamente pongo de ejemplo lo que sucede en España, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, la especialización del factoraje. Hay empresas en otros países que se dedican solamente a un tipo de factoraje. Por ejemplo, factoraje solo para empresas transportistas, o factoraje solamente para el sector de cuidado de la salud, o factoraje exclusivamente de vouchers de tarjeta de crédito. En fin, hay un gran nivel de especialización que ya vemos en otros países, que ya son realidad en otros países, y que en nuestro país pues todavía tenemos generalistas. Y yo quiero pensar que en nuestro país próximamente tendremos empresas enfocadas en sectores dolorosos donde la banca no ha sido capaz de resolverlo y que nos dará beneficio a todo el ecosistema financiero mexicano, ¿no?
Sí, ¿no? Y que eso responde también la pregunta que nos hacen mucho a los bancos, ¿no? Que si las fintechs son aliados o son competidores, ¿no? Creo que al final podemos encontrar beneficios de todos los, o sea, de todos los jugadores del sector financiero, y también concuerdo con que entre más especializadas sean las fintechs, más apoyan a específicos sectores que igual desde un, digamos, como sector financiero más consolidado de más años, igual no tienes tanto interés en entrar, ¿no? Y en ese sentido, Pili, igual si nos compartes tu Sí, perspectiva. no, totalmente de acuerdo con Víctor. Digo, por ejemplo, yo creo que hay mucho en la parte de potencial. Digo, ahí, por ejemplo, hay un reporte que emite la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, que se llama el Trade Register Report, que es un reporte muy interesante porque hace un análisis histórico de 10, 15 años para atrás, para que en base a eso, por ejemplo, también hacer proyecciones de cómo van a estar la parte de los productos que son de financiamiento. Y estamos hablando de productos que son de Open Account, cartas de crédito, lo que son préstamos, que se le llama trade loans. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en los últimos reportes que se ha considerado la información, lo que es supply chain finance o pago a proveedores o reverse factoring, como le quieran manejar, también se incluye lo que es la parte de factoraje internacional, y cada vez, por ejemplo, en comparativo, lo que es, digamos, que el riesgo que tienen cada uno de estos productos realmente se ha mantenido y es bajo, en realidad, pero cada vez es mucho más. De aquí los invito, por ejemplo, para revisar esa parte del reporte, porque te da también mucha visión hacia dónde van los productos. Y cada vez es mucho más empresas, por ejemplo, que están utilizando este tipo de herramientas. Y eso que es lo que te dice que necesitan un financiamiento, necesitan mayor certeza, están cambiando sus tesorerías. Y eso como lo comentaba ahorita Víctor, por ejemplo, obviamente va a haber más empresas que van a utilizar este tipo de esquemas, ¿no? Pero es interesante porque por ejemplo, en este reporte te dicen, por ejemplo, cómo lo están utilizando. Digo, obviamente ya va con un porcentaje muy bajo. Se va integrando la información, obviamente, en los últimos años dentro de esta parte del reporte, pero siempre sí aparece como la probabilidad de default, o la probabilidad de que las empresas no paguen realmente es muy baja. Y eso también es un indicador, porque las empresas, a ver, también vemos de que no quieren, por ejemplo, quedar mal con su comprador o con su vendedor. Digo, obviamente quieren vender más. Entonces, pero necesitan, por ejemplo, esquemas que les den mucho más certeza en esta parte. Y si aquí lo vemos de aquí a 5 años, obviamente los volúmenes van a ir a aumentar. Ahorita compartíamos cifras de cómo está, por ejemplo, México versus el mundo. Y también vemos, por ejemplo, en el caso de FCI, que es información pública, cada vez se va incrementando más todo lo que es tanto factoraje doméstico como internacional. Entonces, obviamente tuvimos la brecha, por ejemplo, que fue la parte de la pandemia, pero si ustedes revisan las cifras, obviamente creo que ya redoblamos lo que viene ahorita la parte de la pandemia. Eso sí, hay riesgos externos, temas arancelarios, etcétera, regulatorios que ahorita hablábamos nosotros, digo, que se tienen que ir solventando. Por ejemplo, en el lado de la MEFAC siempre hemos sido aliados, por ejemplo, con los reguladores para ir de la mano, explicarles todos estos esquemas de factoraje, digo, y para, por ejemplo, en el caso que vayan a hacer algún cambio, bueno, que sean también bien asesorados. Pero yo creo que el factoraje todavía va mucho más. Y también coincido con lo que me decía Víctor, en 5 años yo creo que las empresas van a utilizar más este tipo de esquemas, ¿no? O sea, Claro. que tenemos más trabajo. Eso sí. Exacto. Ajá. Y bueno, y un poco para cerrar esta conversación y nuevamente agradecerles compartir conmigo y con las personas que nos ven y nos escuchan, dejarlo como una llamada de acción. Si hoy fueran el CFO o digamos, o el tesorero, que es normalmente las personas que toman las decisiones para implementar este tipo de esquemas en sus empresas, en una empresa exportadora, ¿qué decisión tomarían diferente a su estrategia de financiamiento internacional? Pues creo yo quisiera hacer un llamado tanto a los CFOs de una empresa grande, de una empresa mediana, al contador, al tesorero, o bien al pequeño empresario de nuestro país, para que decida desde su trinchera cuál es la mejor forma de financiarse. Una muy interesante son los financiamientos tradicionales, las cuentas corrientes, los créditos revolventes, pero también es importante pensar en estas alternativas como el factoraje internacional. Me gustaría que lo evalúen, que pregunten por él, que nos reten a los bancos y a las empresas de factoraje. Todos tenemos mucho conocimiento de esto. A veces no lo compartimos porque no hay más gente que nos pregunte, ¿no? Pero es una cosa que nos interesaría a todas las empresas de financiamiento de nuestro país dar a conocer más ampliamente y que se haga una realidad. Y principalmente, pues que
encontrar la mejor estructura que les sirva. No olvidemos que siempre en épocas de alta competitividad, de retos como los que vienen próximamente en nuestro país, la liquidez es primordial. El EBITDA, ¿no? La generación de efectivo, cada vez será más valioso en una empresa. Hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que hacerla sana. ¿Y de dónde financiarse? Pues de la manera, pues explorar alternativas distintas a los créditos tradicionales. Una de ellas siendo el factoraje internacional y la capacidad que te da de obtener liquidez a través de tus cuentas por cobrar internacionales, ¿no? Sí, no, totalmente. Por ejemplo, yo creo que algo que comentaba ahorita, por ejemplo, Víctor, de que acérquense, por ejemplo, con su banco, con su entidad de financiamiento. Créame que, por ejemplo, siempre hay como la estructura que es, como llamamos el Prem Vanilla, tal cual, pero realmente ahorita con todo este cambio, digo, se puede, eso es lo bonito del factoraje, ¿no? Que lo puedes ir estructurando de acuerdo a cada sector, a cuál es la necesidad que tiene cada una de las empresas. No pierdan el tiempo, o sea, que no pierdan el tiempo y vayan a buscar a sus bancos. Digo, hay una, por ejemplo, métrica muy interesante que saca Banco de México, que ahí es, por ejemplo, cuando mides qué tanto están utilizando lo que son los instrumentos bancarios, las empresas. Y esa es una métrica que sale cada trimestre. Y, por ejemplo, yo que la veo siempre es la misma métrica de que cuántos son las empresas, y son empresas de diferentes tamaños que están utilizando financiamiento bancario versus utilizar, por ejemplo, financiamiento a lo mejor de sus empresas mamás o etcétera, o mismo ellos están financiando con sus propios proveedores. Y la realidad es que el financiamiento bancario o con alguna entidad de factoraje es en tercer lugar. Y ha sido, por ejemplo, siempre plana esa, por ejemplo, digamos que en esa gráfica, ¿no? Y la realidad, yo siempre lo veo que es la oportunidad que tenemos todas las empresas que hacemos factoraje, todos los bancos, las entidades y las empresas, lo que está dejando de ganar, o a lo mejor viendo otro tipo de estructuras que podían, en vez de estar financiándose, por ejemplo, con sus empresas, viendo con un banco, viendo opciones, viendo, por ejemplo, estructurando, por ejemplo, soluciones que les pueden funcionar, ¿no? Muchísimas gracias, Pili. Y bueno, recordarles que la MEFAC siempre es un canal abierto para resolver cualquier tipo de duda. Y pues agradecerles la atención y todo el conocimiento compartido a Victoria y a Pilar. Creo que fue una conversación muy interesante y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.